Buenas tardes a todas, a todos y a todos los presentes. Es un honor dar la bienvenida a esta distinguida audiencia y a nuestros invitados de honor. Hoy nos reunimos para abordar un tema de gran relevancia en nuestra vida política y legislativa. La conferencia del día de hoy se titula El Poder Legislativo en México, experiencias del Senado de la República. Será presentada por una destacada figura política y del Senado de la República. Es la senadora Eunice Romo Molina, a la cual le agradezco infinitamente, senadora, haber aceptado esta ponencia y regalarnos un poco de su tiempo. Antes de dar paso a la conferencia, quiero expresar mi agradecimiento a las personas que han hecho posible este evento y que acompañan el día de hoy. En primer lugar, quiero agradecer la presencia y el apoyo incondicional de mi amigo, mi colega, el coordinador, el maestro Luisa Zúñiga, cuyo esfuerzo ha sido fundamental para llevar a cabo esta conferencia y igual otras actividades que realiza el Caracol Rojo. Doctor, bueno, muchas gracias. Yo soy, además, empiezo a hacer como media técnica porque creo que es lo que funciona. Me atrevo a arrebatarles la palabra porque escuché ya parte de los discursos de ambos profesores que hoy me reciben. Y bueno, primero que nada quiero comenzar todo este discurso pidiéndoles una disculpa. La verdad es que yo debería de estar allá con ustedes. Estaba proyectado para que yo estuviera el día de hoy con ustedes. Agradezco que estén soportando el calor porque entiendo que no hay aire acondicionado. Entonces, sé que la temperatura ahorita está muy fuerte allá, pero quiero comentarles que pues las labores legislativas el día de hoy nos han superado, entonces tuvimos que estar acá en reuniones de trabajo con órganos muy importantes, entonces pues se complicó poder estar allá. Sin embargo, están dos compañeros del equipo de nosotros que pues sin duda llevan toda la experiencia. Además, debo confesar que Leo es una de las personas que está ahí de mi equipo, fue parte fundadora para que hoy la sede Sonorita esté funcionando, ¿no? Entonces, pues yo me siento bien representada por allá. Quiero agradecer la invitación, sin duda, de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, con sede en Sonorita. Y bueno, sobre todo, hacer un reconocimiento a los estudiantes de la licenciatura en Administración Municipal, así se llama la carrera, y Políticas Públicas, entiendo, ¿verdad? Todos son de esa licenciatura. Ok, bueno. Agradecer muchísimo al profesor Héctor. Gracias, profesor, por sus palabras. Al coordinador Mixi, si lo estoy, Misha, ¿lo estoy pronunciando bien? Ustedes hablen, interrúmpenme, no pasa absolutamente nada. Mi nombre normalmente lo pronuncian muy mal, entonces yo soy de las personas que prefiere que me pongan un límite cuando estoy haciendo mal uso de nuestros nombres. Agradecer la posibilidad de que podamos concretar esta comunicación. Ojalá sirva esta plática para que yo pueda, desde el Senado de la República, acercarme hacia su carrera, que les sirva y que no sea solamente una actividad más, o al menos que sea una actividad más, pero que sea para el desarrollo de su carrera. Y si en algo les podemos colaborar con esta plática, pues la estamos generando con esa intención. Prometo que si en algún momento logramos bajarle un poquito a la agenda, prometo darme una vuelta por lo menos para conocer las instalaciones y a lo mejor ya no dar la clase, pero sí el estar con ustedes para poder, pues, o igual si no, los invito también, vénganse al Senado, nos organizamos y vemos cómo le hacemos, pero de verdad, quienes estén interesados,
pues ya ahí Leo me va a ayudar a que se pueda a gestionar eso y si tienen la intención lo podemos concretar. Pero bueno, vamos a entrar a la materia. Les voy a pedir a los compañeros, a los alumnos que hoy están acompañándonos en esta clase, que sean muy tolerantes. Yo suelo ser muy práctica. Deseo que no se estén durmiendo. Si en algún momento les parece como cansada, tratamos siempre de hacer en este tipo de, pues, de colaboración con las universidades muy dinámicos y vamos a tratar de hacer lo mismo con ustedes. Y si en algún momento tienen alguna duda, les pido que las puedan anotar y las vayan pasando a Leo para que Leo también nos las transmita y al final podamos hacer a lo mejor una ronda de preguntas, de respuestas. Si no tenemos la respuesta, también nos comprometemos a hacérselas llegar. Vamos a proyectar. Leo, ¿me puedes apoyar entregándoles bueno, Leo y Armando? ¿Me pueden apoyar entregándoles? Tengo entendido que les imprimieron un formato o ya lo tienen. No te escucho, Leo. Tienes apagado tu micrófono, más bien. Es un tema del micrófono. No el que tienes en la mano, sino tu botón del micrófono. No te escuchamos, pero ya veo a Armando entregando las hojas. Esto es una guía didáctica, realmente es un tema didáctico porque también entiendo que son 2 pantallas, se va a estar proyectando lo que el día de hoy les venimos a hacer. En realidad es un resumen y lo que queremos hacer es intentar vincular cómo afecta lo que nosotros en el Senado de la República estamos haciendo con base en la carrera que el día de hoy ustedes están cursando. Entiendo que parte de los temas importantes, bueno, me espero que terminen, me das una indicación, Leo, y continuamos, ¿no? Sí, ahorita ya están. Sí, ya veo a Armando y a varios compañeros más que están haciendo. Ya no. De todas maneras, esta impresión que se les está dando la van a estar ustedes viendo proyectada tanto en la parte de enfrente, entiendo, y tienen una pantalla a un costado en donde van a poder seguirnos. Ok. Pues vamos a iniciar esta presentación. Hemos decidido hacer pues una recopilación muy breve de lo que en el Senado de la República se vive como un proceso legislativo. Les vamos a decir un poco cuáles son los pasos, aunque asumimos que pues cualquier persona podría saber. La realidad es que no todos, y eso lo hemos descubierto a lo largo de estos años, pues que no todos tenemos claro cómo es que funciona un proceso legislativo, cómo se vive desde que nace una idea sobre una política pública, que además son temas que ustedes determinan, porque además ustedes en la carrera que el día de hoy en la que se están perfeccionando y profesionalizando, pues atienden temas que tienen que ver con presupuestos municipales o planes y programas presupuestales, la gobernabilidad en los municipios, ¿no? La autonomía que tiene que tener el municipio respecto del Estado y de la federación, la autoridad gubernamental, la rendición de cuentas a nivel municipal, también cómo se coordinan con el Estado y los demás municipios. Bueno, entiendo que esos son un poco los temas que ustedes alcanzan a ver en su carrera. Y seguramente muchos otros, ¿no? Sus planes de estudio son muy completos y nosotros lo que hemos hecho es ver cómo impacta esta profesionalización que ustedes están llevando en el Senado de la República, porque déjenme comenzar diciendo pues que todo se relaciona con todos. No nada más como una profesionalización, una especialización como supongo que ustedes salen
una vez que concluyen su carrera como licenciados en ¿cuál? Administración. ¿Sí así funciona? Sí. Ok. Bueno, una vez que concluyen la carrera, pues ustedes reciben esta profesionalización y una vez que concluyen la carrera, pues empiezan a desarrollarse en el ámbito laboral. Pero bueno, lo que yo les quiero compartir el día de hoy es cómo eso se vincula con lo que el día de hoy nosotros en el Senado de la República lo están haciendo y además como ciudadanos, ¿no? Porque al final de cuentas somos ciudadanos y somos personas que estamos recibiendo o ejerciendo nuestros derechos. Y bueno, pues tenemos que tener claro por las dos vías qué es lo que está sucediendo en el Poder Legislativo para que nosotros podamos, uno, entender y vincular nuestra carrera a este tipo de ejercicio del poder público y por otro lado, cómo ese ejercicio se relaciona con nuestra vida cotidiana. Y eso es esa es la parte más importante que creo yo puede llegar a servir este tipo de conversatorios, porque al final de cuentas, pues pareciera que estamos muy alejados dentro de lo que nosotros o el poder legislativo, o los legisladores, senadores, senadoras, diputados locales, alcaldes, pareciera que no tienen impacto sobre nuestra vida cotidiana. Y justo yo empiezo estas clases o estos conversatorios diciendo, alejémonos de eso. La política tiene que ver con nosotros, así nos dediquemos a ser médicos, administradores públicos, abogados, filósofos. En mi caso yo soy una filósofa de profesión y entonces podemos entender cómo se relaciona el proceso legislativo en nuestra vida cotidiana. La primera diapositiva que ustedes están viendo, decidimos explicarles muy simple cómo funciona un proceso, cómo se empieza a gestar una ley. Bueno, esto está establecido en la Constitución Política Mexicana, en el artículo 72, y ahí se establece cuáles van a ser o cuál va a ser el proceso legislativo. En el artículo 71 se determina que el Congreso, el Poder Legislativo estará integrado por diputadas y diputados federales, senadoras, senadores, como un poder. El otro poder, pues, es el presidente de la República y los congresos estatales. La ciudadanía está representada en un listado nominal del 13%, 13%. Nosotros entramos, todos estos poderes pueden presentar una iniciativa, es decir, un proyecto en donde se establezca una política pública que afecte a la ciudadanía, ¿no? Los diputados, entonces, los senadores, el presidente, las legislaturas y la ciudadanía pueden presentar estas iniciativas. La iniciativa básicamente se trata de un documento en donde se establece una modificación de leyes ya creadas o la creación de una nueva. Entonces, una vez que se establece esta iniciativa, se pone a discusión esta misma iniciativa de una comisión. En el caso mío, esta comisión lo que hace es que agrupa a legisladores que nos interesamos por un tema. Por ejemplo, en mi caso, yo soy integrante de algunas comisiones, como por ejemplo de gobernación, ¿no? La Comisión de Gobernación agrupa todos los temas que tienen que ver con la gobernabilidad en el país y entonces ahí se discute con una representación de cada legislador de distintos grupos parlamentarios, es decir, de los que emanan de un partido político. Ahí se representan las ideas y la determinación que cada grupo parlamentario pueda tener respecto a un tema. O, por ejemplo, en la igualdad de género, pues también una comisión como esta atiende todos los temas que tienen que ver con asuntos de las mujeres, derechos de las mujeres, y ahí se establece en esta representación pues un debate entre las y los legisladores. Una vez que la comisión
dictamina esta iniciativa o esta propuesta de modificación o esta nueva propuesta de ley, pasa al Pleno del Senado, en el caso del Senado, pasa al Pleno del Senado para una discusión ahora sí más amplia de todas y todos los legisladores que estamos representados, y ahí se emite también un voto. Esto mismo sucede en la Cámara de Diputados. Quiero hacerles aquí una pausa porque muchas veces no sabemos la diferencia, quizá ustedes sí por la carrera que el día de hoy toman, pero si todos en la sala tenemos claro cuál es la diferencia entre qué hace un diputado federal y un senador. ¿Todos lo tenemos claro? Creo que no. ¿No lo tenemos claro? Bueno, es que justo a partir de ahí, ¿no? O sea, empezamos con cosas muy sencillas que tendríamos que tener claro para poder saber cómo eso afecta a nuestra vida cotidiana, ¿no? El Senado de la República tiene la obligación de crear y modificar leyes. La Cámara de Diputados tiene también la facultad de crear o modificar alguna ley. Sin embargo, la diferencia entre estas dos cámaras es el tipo de representación que se tiene en el Congreso. Ambos, tanto el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, juntos establecemos el Congreso de la Unión. La diferencia entre ambos, pues, es cómo nos representamos a los ciudadanos. Por ejemplo, la Cámara de Senadores tiene representantes de cada uno de los estados. La Cámara de Diputados tiene representantes no a nivel estatal, sino a nivel distrital electoral. Es decir, tenemos 500 distritos en el país y cada diputado representa a estos distritos electorales. Ambos, senadores y diputados, tenemos la facultad de modificar o crear leyes. Sin embargo, la diferencia, y eso sí tiene que ver mucho, y ahí yo les pediría a los profes que sea pregunta de examen, porque la diferencia entre ellos, los diputados federales y nosotros, es que los diputados se encargan siempre y única y exclusivamente del presupuesto, cómo nos gastamos el dinero, cómo se reparte el dinero. Sin en cambio, los senadores no podemos establecer leyes que tengan impacto en el presupuesto federal. En el caso de los senadores, sin embargo, nos encargamos de atender la diplomacia parlamentaria, la diplomacia en el país. ¿Qué quiere decir esto? Es facultad de las senadoras y los senadores, pues, hacer nombramientos que tienen una representación a nivel internacional. Por ejemplo, nombrar embajadores, cónsules, y esa facultad o representar al país en algún otro país. Entonces, ahí están las diferencias significativas. Sin embargo, en algún momento coincidimos porque, y ahorita más adelante se los voy a explicar. Entonces, ya todos anotaron la respuesta del examen, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un senador y un diputado? Y digo que creo que vale la pena que lo tengamos claro, porque al final de cuentas su carrera se trata o atiende temas que tienen que ver con presupuesto. O sea, los municipios sí o sí solicitan presupuesto. Entonces, ¿qué va a pasar si algún día un administrador viene a la Cámara de Senadores a hablarnos de presupuesto? Pues evidentemente nosotros no tenemos esa facultad. Sin embargo, en la Cámara de Diputados sí se establecen esas facultades, y entonces impacta directamente con el municipio, o bueno, con el estado y después con el municipio. Bueno, una vez que ya les establecí una pregunta de examen, les comentaba, se presenta una ley, se turna una comisión, dependiendo del tema, esta comisión, representada por cada partido o por cada grupo parlamentario, toma decisiones, afina el tema que en comento y se pasa al Pleno del Senado. En este caso, los 128 senadores, es decir, 2 por cada uno de los estados, más la lista plurinominal,
determinamos y tomamos acuerdos para poder hacer la modificación, establecer una nueva ley o ponernos de acuerdo sobre temas coyunturales en el país. Es decir, por ejemplo, cosas que tienen que ver con la vida diaria de nuestro país. Y entonces es en el pleno del Senado en donde se toman determinaciones. Una vez hecho esto, es decir, modificando la ley, estableciendo una nueva ley, se pasa a la Cámara de Diputados o viceversa. Si ellos tomaron la iniciativa, surge en la Cámara de Diputados, se envía al Senado. Es decir, todo el tiempo estamos cruzando la información porque deben de ser ambas cámaras las que determinemos la creación o modificación de una nueva ley. Es decir, si aquí vivimos alguna modificación, también, digamos, nos revisamos la tarea ambos. Tanto ellos nos la revisan a nosotros como nosotros a ellos, pero no les revisamos la tarea de presupuesto porque esa es facultad de la Cámara de Diputados y ellos no nos revisan la tarea de nombramientos diplomáticos porque a eso solo nos corresponde a los senadores y las senadoras. Una vez que se hizo este intercambio de ideas, una vez que ambas cámaras aprueban la modificación de alguna ley o la creación de alguna otra, pues entonces se promulga y se publica en el Diario Oficial de la Federación. Digamos, ese es el último paso. Y una vez que se publica, bueno, pues hay tiempos para que se puedan ejecutar esas leyes, esa nueva creación o la modificación de alguna ley. Y es ahí cuando entra en vigor. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? Creo que está claro. ¿Sí, un poco? Bueno, sí. Los profes me dicen que sí, los alumnos, que espero que también. Les quise explicar esto porque si no lo tenemos claro, entonces no vamos a poder pasar a decirles, ahora sí, como decimos acá, pues a pararme el cuello y yo qué he hecho, ¿no? A ver, la senadora a la que hoy estamos invitando, bueno, ya nos está explicando cómo se vive el proceso, pero ella qué ha hecho. Bueno, pues el día de hoy les quiero platicar algunas de las iniciativas que nosotros, o bueno, que en mi caso he presentado en el Pleno de la Cámara del Senado, que tienen que ver y que impactan. Determinamos no solamente con su carrera, sino con la vida pública y con la vida de cada uno de los estudiantes en el país en general, ¿no? Una de las, digamos, la pongo como primer palomita porque fue la primera que presenté y es una iniciativa que poco se entiende, pero tiene mucho que ver con nuestra vida diaria. Bueno, ustedes saben que como senadora tengo la facultad de poder modificar o crear una nueva ley. En este caso, presenté yo una iniciativa para modificar la Ley General de Archivos. ¿Y eso qué tiene que ver, no? ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Eso qué tiene que ver con lo que hoy estamos estudiando o con lo que hoy estamos viviendo? Yo se los decía, mucho tiene que ver con lo que nosotros estamos viviendo, porque es la forma en la que nosotros pues nos relacionamos en el cotidiano con los demás. Y presentamos esta iniciativa a la Ley General de Archivos con la finalidad de pues evitar la repetición. Y creo que muchos de nosotros, y es obligatorio de la carrera que el día de hoy ustedes cursan, pues tener una memoria histórica, saber qué estamos haciendo, cómo es que vivimos el día de hoy de la forma en la que vivimos con nuestro pasado, es decir, con la relación que tenemos con nuestro pasado. Y bueno, ahí hicimos una propuesta a la ley, una modificación a la Ley General de Archivos, generamos foros para poder crear esta iniciativa, es decir, escuchamos a la academia, a organizaciones de la sociedad civil para poder construir esta iniciativa que presentamos en diciembre de por ahí del viejo 2020 y aquí presentamos esta iniciativa para poder, no me voy a meter mucho al fondo de la iniciativa, solo les voy a platicar que bueno, la intención de esta iniciativa, si me ayudan con la siguiente, pues, o sea, tenía varios propósitos, entre ellos actualizar, armonizar. Son palabras muy técnicas y les voy a pedir una disculpa, pero justo ese es el argot que se
pues, el que se utiliza en pues en términos legislativos, pero básicamente lo que yo estoy proponiendo, pues era fortalecer conceptos de la Ley General de Archivos, generar pues una técnica archivística. Yo, como se los decía, soy filósofa, entonces para mí cuidar los documentos era esencial. Y entonces, pues por ahí me fui, ¿no? Creo que quizá con su carrera, pues es más práctica, pero bueno, parte de esta iniciativa, ahorita me voy a pasar a cosas que a lo mejor ya nos hacen más sentido en nuestra vida diaria. Sin embargo, esta iniciativa también involucramos que esta Ley General de Archivos pudiera también incluir un lenguaje o bueno, una perspectiva de género, porque todas las leyes están hechas, pensadas desde los hombres, y entonces ahí la cosa, lo que no se dice, no existe, ¿no? Entonces, también en iniciativas como la Ley General de Archivos, decidimos meter pues esta perspectiva de género. Y dos, creo que eso fue la parte más importante, es poder garantizar. Ustedes sabían que en la Constitución no existe en ninguna parte de todos los artículos algo que diga que tenemos derecho a conocer la verdad. Y eso sería indispensable en una disciplina como la que hoy ustedes estudian, que es una disciplina humanística, que está al servicio de la gente. O sea, la gente tiene que ver todo el tiempo con la carrera que ustedes están hoy estudiando. Y si no lo tenemos claro, pues entonces estamos equivocados en la carrera que están estudiando, ¿no? Porque es una disciplina que tiene que ver con la gente, que impacta en la sociedad, que tiene que ver completamente con el bienestar de la gente. Y si si esa disciplina nos lleva a entender que es una disciplina humanística, pues entonces debemos de garantizar que estamos hablando de términos que afectan a la sociedad, y en ese sentido, pues en mi caso decidí que pudiéramos en una ley poder establecer el derecho a la verdad. Y entonces, ¿para qué? Para evitar situaciones como las que en nuestro país han ocurrido y que son noticias que ustedes conocen perfectamente, como por ejemplo la no repetición de matanza de estudiantes, ¿no? ¿Qué pasó? Ahorita ustedes son muy jóvenes seguramente, pero tienen esta historia reciente, y nosotros decidimos generar una iniciativa para que pudiéramos garantizar el derecho a la verdad, el derecho a conocer y que impacte en la sociedad. Y además, bueno, pues ya una cosa muy técnica que era reducir plazos, pues es decir, en esta iniciativa, ¿sabían ustedes que para poder conocer un archivo que se tiene, está reservado conocerlo por 70 años? Entonces, imagínense que ustedes quisieran conocer algún tema de su carrera, pero es un tema que está en un archivo y está reservado por las instituciones o por quien es garante de salvaguardar esa información, y está protegido por esta ley. Entonces, imagínense, vamos a poner un ejemplo muy práctico. Que ustedes quisieran conocer cuál fue el presupuesto que se gastó en alguna política pública de su municipio. Hay ese tipo de temas, algunas veces se reservan por 70 años. Imagínense ustedes que eso, pues ustedes seguramente para que pasen 70 años, pues ya terminaron la carrera, ya tienen una vida, y quizá algunos de nosotros ya ni siquiera estemos. Y entonces nosotros en esta propuesta de iniciativa estamos haciendo reducción de ese tiempo, ¿no? Déjenme un momentito porque... Bueno, esa fue la primera iniciativa que presentamos en el Senado de la República. Todavía está en trámite porque aquí se vive o sea, para poder hacer o generar una ley, aquí los tiempos que se establecen tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados son muy largos. Pero bueno, ahí está una iniciativa. ¿Qué otra iniciativa hemos presentado? Bueno, pues al Código Penal propusimos hacerle una modificación para que se estableciera el término como un término que es como tentativa de feminicidio, porque sepan ustedes
que el día de hoy, si un agresor de una mujer no concluye pues la violencia que está generando, eso no se establece como un problema. Es decir, las mujeres estaban llegando a los ministerios públicos, pues sí, golpeadas, lastimadas, pero como no las habían matado, no había problema. Entonces, nosotros decidimos hacer una modificación al Código Penal para poder establecer la tentativa de feminicidio. Es decir, están atentando con nuestra vida y normalmente eso no se tipifica, no se castiga y nosotros estamos proponiendo otra iniciativa. Otra iniciativa, les estoy platicando como en términos muy generales las tareas que en mi caso he presentado. También presentamos una iniciativa para datos biométricos. Ustedes todos, y con esto lo insisto, voy a relacionarlo todo el tiempo, es cómo se relacionan las leyes que hoy se están generando en el Senado de la República con nuestra vida diaria. Todos conocemos, sabemos, hemos escuchado de un caso de tentativa de feminicidio desafortunadamente en el norte del país, hermanos vecinos como Chihuahua, el propio estado, pues conocemos que desafortunadamente estos tipos de casos con mayor frecuencia se van dando a conocer y bueno, pues eso impacta sí o sí en nuestra vida cotidiana. Presentamos otra iniciativa en los datos biométricos. Ahí la ley que llega a afectar es la ley de protección de datos personales. En este caso, decidimos, ¿sabían ustedes que, por ejemplo, sus datos biométricos, todos hoy tienen un celular, ¿no? Todos tenemos celulares y ahora es muy sencillo que nuestra banca electrónica, por ejemplo, pues ya reconozca nuestra cara y ya ni siquiera tenemos que poner la huellita y con eso basta para poder acceder a nuestra información. Sin embargo, no está regulado hoy por hoy. Las bancas electrónicas tienen pues la información de nuestros datos biométricos, de nuestras huellas digitales. Sin embargo, esta información no se encuentra regulada, es decir, los bancos, las instituciones, algunos privados tienen nuestra información y eso no está regulada. Inclusive tenemos conocimiento que este tipo de información se está vendiendo, es decir, entre distintos privados para poder pues hacer uso de nuestra información. Entonces, presentamos una iniciativa para que estos datos biométricos pues que utilizan los bancos o algunos establecimientos privados pues puedan salvaguardar nuestra información. ¿Se fijan cómo todas las iniciativas o las propuestas de modificación que en mi caso estoy presentando impactan con nuestro día a día? Tienen que ver con nuestra carrera o con nuestro día a día. Entonces, decidimos o elegimos algunos de los ejemplos de las iniciativas que estamos pues proponiendo como legisladoras. Por otro lado, también presentamos una iniciativa que tiene que ver con la preeclampsia, es decir, agregamos supuestos a la ley de salud para que se realicen campañas de información sobre las causas de muerte materno-infantil, como la preeclampsia, que es decir, es un estado de salud que guardan las mujeres previo o después de estar embarazadas y cómo prevenirlo, ¿no? Entonces, pareciera que es una iniciativa muy sencilla, que todo el mundo tenemos claro, pero hacen falta políticas públicas porque no se entiende que las mujeres tenemos reacciones una vez que llegamos a tener o estamos previas a tener un parto, ¿no? Entonces, estas son algunas iniciativas, la Ley General de Archivos, la de feminicidio, bueno, tentativa de feminicidio, datos biométricos, preeclampsia, y cada uno de estos temas se inscriben en en leyes específicas que impactan en la vida cotidiana de cada uno de ustedes y de nosotras. Al principio les decía que quienes podemos presentar iniciativas no solamente somos los legisladores o las legisladoras, diputadas federales o diputados, senadoras o senadores. También el presidente tiene esta facultad de enviar iniciativas al Congreso de la Unión
Y en este caso, cada periodo legislativo decidimos únicamente ponerles 2 ejemplos que nos parecen importantes y que tienen que ver de nuevo con un impacto en nuestra vida cotidiana. En este último periodo, el presidente envió una iniciativa al Congreso de la Unión, es decir, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, en esta revisión que nosotros hacemos sobre la reforma electoral. Es un tema que ustedes seguramente vieron en redes sociales, en noticieros. ¿Y esto de qué se trató? Básicamente, más allá de lo que en los noticieros pudimos saber, pues ahí se evaluó una garantía para que las mujeres pudiéramos tener candidaturas al igual. Es decir, al igual que los hombres, paridad dentro de las mujeres como de los hombres, pudiéramos tener la misma representación. Otra de las acciones que se tomaron en esta reforma electoral fue pues limitar acciones arbitrarias que se estaban realizando por parte de los órganos que establecen las reglas de una elección, en este caso los tribunales electorales y el INE, así como el Poder Judicial. Y bueno, algo que les hizo muchísimo ruido es que nosotros en esta propuesta decidimos hacer reducciones de presupuesto, de salarios a los representantes de estos árbitros electorales. Y bueno, eso creo que fue lo que más escándalo generó y ustedes seguramente lo vieron en alguna red social o en algún noticiero. Y otra de las situaciones que atendía esta reforma electoral, pues era facilitar el voto a personas que se encontraban en estado de postración o vivían en el extranjero. Esas cosas no estaban garantizadas y bueno, tuvimos una iniciativa por parte del presidente de la República y se abordaron estos y algunos otros temas. Decidimos reducirlo. Otra que tiene que ver y que me parece también decidimos presentárselas en estas diapositivas fue la iniciativa que envió el presidente al Congreso de la Unión para hacer una modificación a la ley minera, que además esa sí o sí impacta en estados como el suyo. Bueno, sobre todo en el norte del país, esta iniciativa tuvo la intención, afortunadamente, ambas iniciativas que les presentamos se votaron en el Pleno con una mayoría favorable. Sin embargo, bueno, la reforma electoral pasó a otro proceso legislativo que no tiene que ver ya con el Poder Legislativo, sino con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, pues bueno, esa está en un veremos, porque pues no están de acuerdo como nos pusimos de acuerdo las y los senadores, las y los diputados. Pero bueno, brincamos a la iniciativa de la ley minera, que también fue enviada por el presidente, y básicamente de lo que se trató esta ley minera fue pues defender el derecho de las comunidades a poder administrar los recursos naturales y acabar con los abusos de las empresas privadas. Otra de las cosas que tenían que ver con esta ley minera, pues fue privilegiar el derecho de las comunidades a los recursos naturales para que fueran estas las que aprovecharan sus propios recursos y bueno, pues que pudieran hacer uso de y garantizar la buena administración del agua, que es básica para poder hacer esta actividad. Y por último, parte de lo que aprobamos en esta iniciativa, pues fue poder expropiar las tierras para realizar, bueno, en este caso ya no se van a poder expropiar las tierras para poder realizar actividades mineras. Quienes ya tienen una concesión no pierden esta posibilidad de seguir haciéndolo. Sin embargo, se regula esta actividad y bueno, la explotación de territorio será única y exclusivamente facultad del Estado mexicano quien conceda o no esta actividad, porque pues resultaba que ya teníamos empresas privadas explotando municipios como los que ustedes conocen mejor que yo, ¿no? Bueno, eso fue básicamente lo que se trató. Bueno, hicimos de verdad que créanme que tratamos de reducir lo más que pudimos esta tarea que el día de hoy me toca realizar. Y pues básicamente tratamos de hacer esta reducción porque pues es
es muchísima información y es información que intentamos dar en muy poquito tiempo con las características de una clase a distancia, con los problemas de audio, pero bueno, pues me hubiera gustado mucho estar con ustedes, poder conocerles, poder verles y poder saludar y sobre todo pues felicitarles por el día de hoy estar haciendo pues cumpliendo con el objetivo que ustedes tienen, que es concluir exitosamente una carrera. Decidieron poner las redes sociales. Yo no soy tan fan de que se distribuyan, pero bueno, pues también ya se las compartimos. Y bueno, pues creo que hasta aquí sería como la ponencia, la plática, la charla que hoy estamos teniendo. No sin antes agradecerle a los profesores que hoy nos abrieron las puertas de la universidad para poder, la verdad es que tenemos, pues yo conozco a la doctora Raquel y sabíamos que yo le decía a Leo, sí se va a poder, porque si no, ¿qué tal que la doctora Raquel? La verdad es que sabemos del compromiso que tiene con la universidad, con las universidades, campus, el que sea, y bueno, queríamos respetar esta parte de disciplina que ella tiene, sin embargo, sabemos que puede ser provechoso actividades como estas. También le agradecemos y extendemos pues el agradecimiento a la doctora, que sabremos que en algún momento pues puede tener conocimiento de esta charla. Y pues nada, quedo atenta. Ya me pasaron algunas preguntas que tienen, algunas inquietudes de las que se tienen en el salón. No sin antes, ya me voy a callar un poquito, decirles pues que le pedí a Armando, bueno, ya lo teníamos preparado básicamente en maletas, teníamos preparado hacerles pues allegarles un material que les pueda servir para la carrera. No sé si Armando me pueda ayudar a distribuirlos. Sí, comentarles que pues decidimos como poder llegar no solamente para poder darles esta plática, este conversatorio, sino también nos parecía importante que ustedes pudieran, una vez recibiendo pues este conversatorio, también poder conocer las necesidades como instituto, como escuela, que se pueden presentar. Digo, no podemos cubrirlas todas, pero me decía Leo, hablábamos, pues él conociendo el plan de estudios, me decía, creo que lo que hace falta son libros, a veces se dejan tareas y nos hace falta información o les hace falta información para poder resaltar y poder tener como acercamiento a las tareas o actividades que ustedes pueden llegar a tener. Entonces, por ahí les van a estar repartiendo un libro que tiene que ver completamente no con lo que yo les vine a platicar, sino con su carrera. Y bueno, pues también a los profesores, ambos, agradecerles muchísimo. Tenemos, desafortunadamente, no pudimos estar ahí haciendo la entrega, pero también pensamos en el acervo que puede llegar a tener la escuela y también me parece que son 25, Leo, 23 libros que dejaremos en donativo para la biblioteca y bueno, pues ojalá nos hubiera gustado llevar más, pero literal se fueron mis compañeros cargándolos desde la Ciudad de México hasta allá y entonces pues decidimos dejar este acervo que sea provechoso para su escuela, que sea provechoso para las generaciones que la Universidad Benito Juárez el día de hoy está ganando reconocimiento y además pues a nivel nacional, ¿no? Porque sabemos la calidad y la calidez que tienen los profesores. Ya decía yo de la doctora Raquel, que es extraordinaria, muy disciplinada, eso sí, muy disciplinada, pero sepan ustedes que la intención es que se lleve a buen puerto a todas y todas las generaciones que estén a cargo de las universidades Benito Juárez y bueno, sobre todo en el campus que tiene Sonora, ¿no? Entonces, pues hasta aquí yo me quedo. Tengo un par de preguntas. Vamos también están preguntándome que cuáles son pues los temas principales en la agenda legislativa de este periodo o en lo que resta. Sepan ustedes que me queda poco tiempo. Ser senador, esa es otra diferencia. Los diputados federales están durante 3 años. Los senadores y las senadoras estamos el periodo que abarca también el sexenio, que son 6 años. Estamos por concluir ya nuestro periodo en el Senado, pero lo que resta de ese tiempo
pues en la agenda legislativa estamos metiendo temas que impactan de nuevo en su vida cotidiana y en su carrera, como derechos de las mujeres, derechos humanos, estamos atendiendo derechos de niñas, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, programas sociales y todo lo que tiene que ver con la educación. Entonces, digamos, lo podríamos desmenuzar muchísimo, pero tratamos de hacer pues amplio el proceso legislativo y créanme que se nos va la vida en eso, por lo menos es mi convicción, es algo que como compromiso tengo y entonces si tienen algunas otras preguntas, inquietudes, si se quieren allegar de material, bueno, pues ahí tengo grandes representantes que son Leo y Armando, dos compañeros que trabajan muchísimo, no solamente en el escritorio, porque hoy estamos aquí, pero también nos vamos a territorio y ahí, créanme que la diferencia se hace, ¿no? Entonces, si tienen alguna inquietud, duda, comentario, pues hay dos personas que sin duda me harán llegar esta información y créanos que estaremos atentos de las respuestas que podamos nosotros entregar. Les agradezco muchísimo su tiempo, el calor que lo estén soportando y bueno, pues nada, un aplauso para ustedes porque sí, creo que fue lo más importante de esta charla, que estén ustedes hoy escuchándome. Gracias.